Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del tema movimiento libre amortiguado. El ejercicio número 1 nos dice, en la figura 1 se muestra la idealización de un silo que consiste en dos columnas sin masa y axialmente indeformables, de sección transversal 35 por 35 centímetros y una placa rígida cuadrada de masa 100 kN sobre metro por segundo al cuadrado. En el tiempo t igual a 0, el silo se desplaza horizontalmente por una fuerza de 300 kN. Luego la fuerza es eliminada repentinamente y el sistema comienza a vibrar. Nos dan de dato el módulo de elasticidad y bueno, vamos a analizar la figura 1. Nos dan la altura de las columnas, que sería de 6 metros, nos dan la representación horizontal de la fuerza y la forma en que esta estructura se va a desplazar. En este ejercicio nos piden determinar tres puntos importantes. Primero, el desplazamiento inicial del sistema. Segundo, la razón de amortiguamiento crítico del sistema. Si el desplazamiento horizontal inicial U sub 0 se reduce a 0,3 U sub 0 después de 5 oscilaciones. Y por último, nos pide determinar el desplazamiento en el tiempo igual a 4 segundos. Bien, entonces vamos a comenzar con la resolución de la parte A. Bien, para conocer el desplazamiento inicial del sistema, nosotros debemos conocer y recordar la ley de Hooke. La ley de Hooke relaciona la fuerza y el desplazamiento mediante una rigidez, ¿correcto? Entonces, para nosotros, la fuerza es conocida. Tenemos una fuerza horizontal de 300 kN. La fuerza es conocida, queremos determinar el desplazamiento debido a dicha fuerza. Pero para ello necesitamos conocer la rigidez lateral. ¿Y cómo calculamos la rigidez lateral? La rigidez lateral para un elemento doblemente empotrado se puede determinar de la siguiente manera. Tenemos un elemento doblemente empotrado, le voy a asignar una longitud, una altura. Entonces, la rigidez lateral se puede determinar como 12 veces el módulo de elasticidad del material multiplicado por la inercia sobre la altura o la longitud al cubo. Esta fórmula vamos a emplear para el cálculo de la rigidez lateral. Bien, entonces vamos a calcular la rigidez lateral de una columna. Para una columna aplicando esta fórmula sería 12 multiplicado por el módulo de elasticidad del material, que es dato, multiplicado por la inercia. ¿Y cómo determinamos la inercia? La inercia es una propiedad geométrica de una sección que va a depender de las dimensiones. Bien, entonces, por acá voy a dibujar una sección. Vamos a asumir que esta es la base y este es el peralte y vamos a calcular respecto a este eje, respecto al eje X. ¿Correcto? Entonces la inercia respecto al eje X se puede calcular como la base multiplicada por el peralte del cubo sobre 12. Entonces esta es la fórmula que estamos utilizando para el cálculo de la sección transversal, para el cálculo de la inercia, perdón, de la sección transversal de la columna, que sería, como tenemos una columna de 35 por 35 centímetros, entonces sería 0,35 por 0,35 al cubo sobre 12, como estamos trabajando en metros, sería metros a la cuarta. Toda esta multiplicación vamos a dividir entre la altura al cubo, que sería 6 metros al cubo. El resultado de esta operación nos sale este valor que se muestra en pantalla. Ojo, pero esta es la rigidez para una columna. Si nosotros queremos determinar la rigidez total de la estructura, sería sumar la rigidez de cada columna. Como las columnas son idénticas, entonces para conocer la rigidez lateral total del sistema, simplemente multiplicamos por 2. Al multiplicar por 2 vamos a obtener este resultado. Pero, ¿qué representa realmente este resultado? ¿Qué significa? Este valor nos dice que debemos aplicar una fuerza de 2917.88 kN para desplazar un metro a esta estructura. Bien, entonces esa es la representación, esa es la interpretación de este resultado. Con la rigidez lateral total del sistema y la fuerza ya conocida, podemos nosotros determinar el desplazamiento utilizando la ley de Hooke. Reemplazamos los datos en la ley de Hooke y tenemos un desplazamiento inicial de 10.3 centímetros. Esta sería la respuesta para la parte A. Continuamos con la resolución de la parte B. En la parte B nos pide la razón de amortiguamiento crítico. ¿Qué significa razón de amortiguamiento crítico? Para ello voy a graficar el movimiento de un sistema amortiguado. Como sabemos, el movimiento va a ser aproximadamente así.
Entonces, la razón de amortiguamiento crítico lo que mide es el decremento de la amplitud, es decir, con el pasar del tiempo, porque este es el tiempo, este va a ser la amplitud o el desplazamiento, la amplitud se va a reducir, va a disminuir. Entonces, la razón de amortiguamiento mide eso, cómo se reduce la amplitud. ¿Y cómo calculamos la razón de amortiguamiento crítico? Calculamos con esta fórmula. Va a ser 1 sobre 2pi por j multiplicado por el logaritmo natural de amplitud en el ciclo I sobre la amplitud en el ciclo I más j. Bien, entonces, para nosotros, j vendría a ser número de oscilaciones o ciclos, que sería 5, según el dato que tenemos. Reemplazamos este j en esta fórmula y también tenemos la razón de amplitud. Entonces, nos va a salir la razón de amortiguamiento igual a 0.0383, o es lo mismo decir 3.83%. Bien, esta sería la respuesta para la parte B. Seguimos con la resolución. Ahora nos toca resolver la parte C, que nos pide el desplazamiento de la partícula o de la estructura para un tiempo igual a 4 segundos. Entonces, para ello nosotros necesitamos conocer la frecuencia natural de vibración, la frecuencia natural de vibración amortiguada, la velocidad inicial. Bueno, esos tres datos son incógnitas para nosotros, entonces vamos a calcular. Vamos a calcular la frecuencia natural de vibración amortiguada. Como nosotros hemos calculado la razón de amortiguamiento crítico, que es 3.83% y es menor a 20%, entonces se puede demostrar que la frecuencia de vibración natural amortiguada es aproximadamente igual a la frecuencia natural de vibración. ¿Y eso cómo se puede demostrar? Con la siguiente fórmula. Recordemos que la frecuencia natural de vibración amortiguada se puede calcular como frecuencia natural de vibración multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado. Si este valor es menor a 20%, es decir, es un valor bastante pequeño, todo esto se aproxima al 0. 1 menos un número bastante aproximado al 0, todo esto nos va a salir aproximadamente 1. Como este valor es aproximadamente 1, entonces estas dos frecuencias van a ser aproximados. Entonces, esa es la razón por la que estamos considerando así. Bien, entonces, ¿cómo determinamos nosotros la frecuencia natural de vibración? La frecuencia natural de vibración se puede obtener con la siguiente fórmula. Se puede obtener como la raíz cuadrada de la rigidez lateral sobre la masa. La rigidez lateral ya la hemos determinado, la masa es conocida, reemplazamos los datos y tenemos la frecuencia natural de vibración, que sería de 5.4 radianes por segundo. Ahora, como hemos mencionado, de que la frecuencia natural de vibración amortiguada es aproximadamente igual a la frecuencia natural de vibración, entonces ya tenemos como resultado. Bien, nos falta conocer la velocidad inicial, y como el problema nos dice que la estructura es alterada por una fuerza externa, pero esa fuerza externa en cierto momento o cuando alcanza la amplitud máxima desaparece. Entonces en ese momento la estructura comienza con una velocidad inicial igual a 0. Bien, entonces ya tenemos los datos. Esos datos vamos a reemplazar en la ecuación de movimiento de la estructura. Entonces vamos a obtener el siguiente resultado. Bien, antes de mencionar el resultado, les voy a una recomendación. Esto tienen que operarlo en radianes. Si van a utilizar, claro, tienen que utilizar una calculadora para determinar el desplazamiento. Para ello tienen que configurar su calculadora en el sistema radial. Tiene que estar en radianes. Entonces, calculando, nos sale un desplazamiento por un tiempo igual a 4 segundos de menos 4.1 centímetros. ¿Qué significa ese valor? ¿Qué significa? Como ya hemos visto la gráfica depende del tiempo y la amplitud o el desplazamiento. Entonces tenemos más o menos una gráfica de este tipo. Y tenemos un desplazamiento positivo como negativo. Entonces, ¿qué significa cuando es negativo? Que el movimiento se encuentra en esta parte, en la parte negativa. Nada más. Muy bien, eso sería la respuesta para la parte D. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.